Sí, la verdad es un tiempo muy especial, muy agradecidos con Dios de esa oportunidad. Y bueno, Manu, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, y vamos a hablar de un tema muy importante que sé que a muchos de ustedes les ha llamado la atención. Y vamos a empezar con una pregunta, pero antes me gustaría que ahí donde tú estás, tomes tu lapicero, tu cuaderno, la Biblia, la tengas ahí, porque vamos a hacer un taller, vamos a hacer unas preguntas que queremos que tú respondas ahí con todo tu corazón, con toda la sinceridad, para autoevaluarnos, ¿cierto? Sí. Entonces, Lau, te hago una pregunta. ¿Por qué necesito una relación con Dios? Bueno, ¿por qué necesito a Dios? Hay algo muy especial que Dios me ha estado hablando y es ¿cuál es la forma de tu corazón? Y algo que he aprendido es que la forma de mi corazón tiene la forma de Dios. Dios fue quien te creó, Dios fue quien te planeó, Dios fue quien te amó. Y la necesidad de conocer quién es Dios es que necesitamos conocer cuál es nuestro propósito. Y a veces las diferentes circunstancias, van opacando ese propósito que Dios tiene contigo. Y la necesidad de conocer a Dios es que todos necesitamos enfocarnos en qué es lo que Dios tiene para nosotros. Ahí no perdemos tiempo, ahí no necesitamos llenar las cosas con otras cosas superficiales, sino que entendemos que Dios es nuestro creador, que Dios es todo lo que necesitamos. Entonces, esa es la necesidad de conocer a Dios. Qué tremendo. Y bueno, Manu, otra pregunta. ¿Por qué necesito una relación con Dios? Bueno, ¿por qué necesito una relación con Dios? Cuando, así como decía Lau, cuando yo entiendo que Dios, que mi corazón tiene la forma de Dios y que hay muchas cosas que pueden venir del mundo que, pues, por ejemplo, cosas como heridas que nos han hecho o de pronto como que todo aquello que no nos impide realmente ser sanos y de pronto que viene a nuestra vida como esa herida y todo eso es muy importante cuando nosotros tenemos una relación y entendemos el por qué necesito esa relación y el por qué, que el por qué es cuando yo entiendo que estoy herido, cuando yo entiendo que necesito ser sanado, ahí es cuando busco una relación con Dios, porque sé que Él es el único que puede sanar esas heridas y esos vacíos que hay en mí. Wow, mano, es muy cierto. Y me gustaría que fuéramos al Salmo 119, 9-12. Y dice, ¿cómo puede un joven mantenerse puro? Obedeciendo la palabra. Me esforzaré tanto por encontrarte. No permitas que me aleje de tus mandamientos. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Te alabo, Señor. Enséñame tus decretos. Y me gustaría hacerte una pregunta, Manu. Cuéntanos cuándo te diste cuenta que necesitabas conocer a Dios, que necesitabas una relación con Dios, porque pues todos tenemos como ese antes, ¿sí? Como esa necesidad que llega como, ¡pum!, como Dios, necesito de ti. Sí. A diferencia de muchas personas que Dios las ha sacado de lugares súper tremendos y que tienen testimonios súper tremendos, yo realmente, pues, que yo hubiera hecho así algo así como súper grave o más bien que hubiera estado así como haciendo cosas muy malas, pues realmente no. Lo que pasa, yo siempre he estado aquí en la iglesia, ¿no? O sea, como que yo nací en una familia cristiana. Y de pronto eso hizo que yo sintiera que yo conocía de Dios, ¿cierto? Yo decía, Dios es el que yo voy a los domingos, ¿cierto? A la iglesia, de pronto voy a jóvenes y ahí está y me hablan de Él, pero realmente yo no lo conocía. Y cuando yo me di cuenta de que yo no conocía de Dios, ahí fue cuando yo dije, hay cosas en mi vida que necesitan de Dios, hay espacios, hay vacíos que hay en mi vida que necesitan que sean llenados por Dios. Y ahí fue cuando yo me di cuenta como de, wow, necesito una relación con Dios. Y ahí fue cuando yo empecé a entender y empecé a tener una relación real con Dios. Wow, Manu, sí, es verdad, hay algo parecido entre lo de Manu y yo, ahí hay algo parecido, pero bueno, en otra ocasión les contaré. Pero bueno, hoy vamos a tocar 3 puntos para cómo tener una relación con Dios.
Y bueno, porque Dios quiere que tú hoy entiendas por qué Él quiere acercarse a ti y tú debes acercarse a Dios. Así que vamos con el primero, y el primero es un Dios que nos busca. En el Salmo 78, 35 hasta el 39 dice: entonces recordaron que Dios era su roca, que el Dios Altísimo era su redentor. Pero todo fue de dientes para afuera, le mintieron con la lengua, con el corazón no eran leales a Él, no cumplieron su pacto. Sin embargo, Dios tuvo misericordia y perdonó sus pecados y no los destruyó a todos. Muchas veces tuvo enojo y no se desató su furia. Él se acordó de que eran simples mortales. Durante este capítulo del Salmo 78 narra esta historia constantemente de cómo Dios sacó al pueblo de Israel así como de un infierno en el que estaban, de donde eran esclavos y todo esto, pero constantemente el pueblo de Israel le fallaba a Dios y Dios volvía y de nuevo y volvían y fallaban y de nuevo volvía a Dios y así constantemente. Lo que me impacta de esto es que Dios otra vez tuvo misericordia de ellos. Y aquí es cuando dice un Dios que nos busca. Significa que Dios anhela tener una relación contigo. Dios anhela que tú lo busques hoy. Y a veces creemos que Dios tiene que reflejarse o tiene que mostrarse de diferentes formas, pero grandes. Y me gustaría hacerte una pregunta. Tal vez, no sé, ¿te has sentido solo? ¿O que Dios no está? ¿O que Dios no escucha tus oraciones? Es que a veces esperamos que Dios nos responda de una manera extravagante, ¿sí? Que no sé si te ha pasado, bueno, a mí sí me ha pasado que a veces digo: Señor, es que no te escucho, Señor, es que no entiendo, Señor, Señor, Señor. Y a veces yo espero que Dios se exprese de manera, no, que caiga un trueno, y así, no, Señor, que se prenda la luz, no, bueno, y así. Y en realidad a veces la forma en que Dios me habla es, viene una persona sentada al lado mío y me dice: oye, no, esto, y yo, o llega y estoy haciendo mi devocional y Dios habla justamente y yo, wow. O llega y estoy hablando con mi mamá y mi mamá me dice: no, esto, y no es algo extravagante ni así que, sino simplemente es como que Dios se sienta al lado tuyo y habla contigo. Entonces Dios te está buscando, pero Dios anhela que tú también entiendas que Él quiere hablarte con sencillez, ¿sí? Que Él quiere hablarte de una manera simple para que lo puedas conocer mejor. Y Dios no se refleja solo en una cosa. Si Dios no es un Dios de que yo solo puedo ir a buscarlo en la Biblia y ahí encuentro quién es Dios. O yo solo puedo buscarlo cuando estoy en la iglesia y aquí solo está Dios en la iglesia. Dios es un Dios que está en toda la creación. Esa es una belleza que me encanta de Dios. Y es que yo no encuentro a Dios solamente en una cosa, sino que encuentro a Dios en todo, sí, o sea, tú puedes ver una montaña y ves el esplendor de Dios. Tú ves a tu familia y ves la creatividad de Dios en el lugar donde Dios te colocó. Tú puedes ver a Dios en todo. Y en realidad eso me impacta porque Dios se quiere acercarse a ti, ¿verdad? Pero a veces nosotros tenemos que colocar nuestros ojos en todo lo que Dios hace. A veces tú tienes que caminar y ver el wow, cómo Dios hizo esto, el wow. A mí me impacta mucho, a mí me gusta mucho el arco iris y yo veo el arco iris y yo wow. Y también veo los atardeceres y digo wow, o sea, la forma en que Dios puede expresarte, puede mostrar su amor hacia ti es de diferentes formas. Tremendo, sí. Y tú dijiste algo, y es que muchas veces nosotros pensamos que le hemos fallado tanto a Dios, que nos hemos equivocado tantas veces que no merecemos tener esa relación con Dios. Y yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me pasó en algún momento de mi vida, y es que yo dije, yo he cometido tantos errores que yo no merezco que Dios me hable, yo no merezco que Dios me use. Pero esto es una mentira, ya que Dios no te juzga. Cuando tú te acercas a Dios, cuando tú entiendes realmente que Dios a ti te acerca como un padre, se acerca como una madre, se acerca con ese amor sin necesidad de juzgarte, ahí es cuando yo empiezo a tener una real relación con Dios.
Dios. Cuando yo entiendo que sin importar las debilidades y lo que yo he hecho, Dios me quiere tomar y empezar a formar con sus manos de amor. Y me gustaría que ahí donde estás empieces a pensar si realmente en algún punto te has sentido solo o que Dios no te habla. Y también me gustaría que escribas esta pregunta, y es: ¿qué es lo que está ocupando el primer lugar? En Génesis 3, 1 al 6 nos habla de Eva y dice así: la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro, podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios nos dijo: no deben comerlo ni siquiera tocarlo, sino morirán. Y en el capítulo 4 donde dice: no morirán, responde la serpiente a la mujer: Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirá los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. ¿Sabes? Esta palabra nos habla, o más bien nosotros nos podemos identificar en esta palabra. Tal vez a ti no te venga y te hable la serpiente, no, pues eso sería muy raro. Pero puede que tú empieces a ver cosas por medio de redes sociales, ¿cierto? Puede que tú empieces a ver la música, que empieces a escuchar música, que empieces a ver personas que están trayendo mensajes incorrectos a tu vida. Y lo que hace es que nosotros empecemos a ocupar ese lugar que Dios tiene en nuestro corazón. Ese primer lugar que nosotros debemos darle a Dios lo está ocupando otra cosa. El sábado pasado nos estaban preguntando qué es lo que hacemos primero cuando nos levantamos. Muchas personas respondieron que iban al baño, o que abrían redes sociales, o que tenían ese tiempo con Dios. Y algo que he aprendido es que lo primero que tú hagas en el día y lo último que tú hagas en el día es lo que define quién está en tu corazón, quién es el primer lugar en tu corazón. Y quiero que tú empieces a pensar el día de hoy si tal vez tú has permitido que otras cosas ocupen ese lugar de Dios, ocupen ese lugar que le pertenece a Dios. Lo que ves en redes sociales, los amigos, incluso estar haciendo otras cosas. ¿Qué es lo que ocupa ese primer lugar? Eso me impacta mucho. Ya, Manu, es súper importante lo que tú dices. Y hay algo que me impactaba de esto, es lo que el diablo le vendió a Eva. Entonces, el diablo te vende fachadas y Dios te da realidades. Hay algo muy importante en esto, y es la pregunta que hacíamos. Nos dábamos cuenta cuando necesitamos una relación con Dios es porque tal vez tú te sientes: no, es que ya no siento a Dios, me siento vacío, es que esto, es que lo otro. Y tal vez tú ahora dices: no, pues yo no tengo eso, yo me siento re feliz, todo está súper bien en mi familia, todo cool, ¿no? Re bien, yo soy re estable en mis emociones, así. Y bueno, no está mal, o sea, súper. Pero hay algo, y es que a veces esas cosas son fachadas, ¿sí? A veces la felicidad te dura un día y al otro día estás triste. A veces hoy estás bien con tus papás y al otro día estás mal con tus papás. A veces estás re estable en tus emociones y a veces no. A mí me pasa eso, o sea, a veces estoy como: uy, no, vamos. Y a veces estoy como: bueno, Señor, ayúdame. Entonces, hay algo, y es que el diablo no quiere que tú tengas una relación con Dios y te vende cosas momentáneas, que te vende fachadas. Es como algo, tú te puedes vestir de la mejor forma y todo eso, pero y todo te ves re bien, pero tu corazón puede estar mal, y eso es una fachada. Entonces el diablo te va a vender una fachada, te va a decir: no, tú ahorita no necesitas una relación con Dios, tú estás re bien, tú no, mira, estas cosas te están llenando, tú no necesitas eso. Pero Dios te da realidades. Eso significa, Dios no quiere algo momentáneo contigo, Dios quiere algo real y eterno. Y esto fue lo que le pasó a Eva. Eva escuchó la voz del diablo y le dijo: no, cómete la manzana, no va a pasar nada, ¿sí? No iba a pasar nada supuestamente, pero esa era una fachada y la realidad era otra. Y lo que Dios quiere es que tú vivas de realidades,
no de fachadas, porque a veces la juventud, y a veces me incluyo en esto, y es que a veces pensamos mucho como en esto momentáneo, ¿sí? En esto de yo quiero esto momentáneo, pero lo que Dios quiere es una relación contigo que te lleve a la eternidad. Y eso me ha impactado el resto porque yo quedé como cuando yo entendí esto, yo quedé como, ya, o sea, en qué estoy fijando mis ojos, en qué estoy haciendo. Entonces, es como que hoy Dios te quiere decir, quiero una relación contigo porque quiero que tus emociones, quiero que tú seas real, quiero que tú seas eterno, ¿sí? Quiero que todo lo que yo haga en ti no pase. Algo que tú decías era que Dios quiere una relación con nosotros. Y esto es algo muy importante porque muchas veces cuando estamos en la iglesia hacemos las cosas porque se nos piden, ¿no? O sea, tenemos como de, es que no tengo que hacer mi devocional porque mi líder me lo está pidiendo, tengo que hacer mi reto bíblico porque mi pastor me está diciendo que lo tengo que hacer, o tengo que orar porque están ahí pendientes de que si ore, o me tengo que conectar a la reunión o a la oración, a la intercesión porque me están mirando. Pero realmente esto es algo que es como una obstrucción, como una pared que nos ponen, porque la relación de Dios con nosotros es personal. Nadie más puede tener una relación contigo. Exactamente, nadie más puede tener una relación contigo si tú no decides hacerlo. Algo que yo le contaba a Lau es que la relación es de dos personas y Dios está dispuesto a tener esa relación contigo. Dios está ahí, Dios te está escuchando, es más, Dios te está esperando, pero si nosotros no nos acercamos, entonces ahí es cuando hay como, bueno, ¿qué pasó ahí? Una Es como que falencia. de un lado sí, de otro lado no, entonces esa relación depende solamente de ti, es que tú tomes la decisión de yo quiero tener una relación real con Dios. Y sí, y cuando decidimos hacer esto, entendemos que nuestro rol no es tener el control de todo. Sí, nuestro rol no es tratar de solucionar todo, no es tratar de solucionar mis errores, no es tratar de solucionar a las personas, porque a veces tratamos de arreglar a las personas, no es tratar de aún arreglar a Dios, a veces tratamos como de modificar a Dios a mi manera y no se puede. Y algo que me impacta es lo que Dios hizo en la cruz. Dios lo hizo, Jesús murió por ti en la cruz y Él no te preguntó si querías. Él lo hizo y ya, ¿sí? Él no te preguntó. Y eso, en ese momento te da esperanza. Y a veces Dios va a hacer esto contigo. Y por eso necesitamos entregarle el control a Dios. Cuando entregamos el control a Dios, todo es, yo le diría de esta forma, todo es como tan perfecto, tan honesto, como tan puro. Todo fluye, ¿no? O sea, exacto, como que todo fluye, tú no te preocupas, tú estás como todo el tiempo en Dios, no Dios, o sea, tienes tu fe completa. Y eso es lo que hace la cruz por ti. Tu rol no es tener el control, tu rol es tener una relación con Dios. Y Dios va a tener el control de todo, Él nunca se va a equivocar. Y te lo digo en que a mí también me ha costado eso, yo a veces soy como, no, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto, yo quiero tener el control de esto, y al final me termino equivocando. Y yo digo, bueno, sí, Señor, tenías razón. Entonces, aquí viene el tercer punto, que es el intercambio. Mateo 16, 13 al 19 dice, Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo y les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen que Elías y otros dicen que Jeremías o algún otro profeta. Entonces le preguntó, ¿y ustedes quién dice que soy? Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió, bendito eres Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste del ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, y Pedro significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Me gustaría decirte algo sobre Pedro. Pedro se llamaba Simón, y Simón significaba una persona que era muy impulsiva.
él no tenía control de sus emociones, quien se ha visto ahí de Chosen, ahí lo muestra así como el peleón, como el que quien se quiera meter, quien se quiera, yo le voy a pegar, yo era re impulsivo, era re emocional, También estaba súper endeudado, ¿no? O sea, sí, eso tomaba muy malas decisiones, Exactamente. o sea, estaba pailas, o sea, y ese nombre, su nombre Simón significaba eso. Y Dios lo cambió a Pedro, que aquí dice que Pedro significa roca. ¿Y qué es lo contrario de una persona que es totalmente emocional? Una persona que toma buenas decisiones. Eso no es una persona que es impulsiva, que quiere hacer todo ya. Y eso es lo que Jesús hizo con Pedro. Le cambió su nombre a roca. Y eso es lo que hoy quiere hacer contigo. Tal vez hoy tú te llamas fracaso, hoy tú te llamas hoy mi debilidad, hoy tú te llamas esto. Recuerdo que hace un tiempo estaba pasando por un momento y yo estaba, Señor, ayúdame, no sé qué hacer. Y me sentía un poco mal por lo que me estaba sucediendo. Y Dios me dio una palabra y dijo, yo soy tu creador y te he llamado por tu nombre. Y Dios me recordó mi nombre significa victoriosa. Y Dios me dijo, tú eres victoriosa. A pesar de que yo me sentía fracasada, así me sentía. Qué tremendo eso. Y muchas veces permitimos que de pronto lo que nos dicen afuera, hasta nuestros familiares, incluso personas muy cercanas, nos dicen, es que tú no sirves para nada, es que tú eres un fracasado, es que todo lo que haces lo arruinas. Y eso le decían a Pedro. Exactamente. Pedro era de esas personas que nadie confiaba en él, porque decían, o sea, por ejemplo, él es como esas personas que tú le pedías, él te pedía prestado dinero y tú sabías que ese dinero ya no volvía, porque estaba así tan pailas. Y muchas veces somos ese Pedro, somos ese Simón, que las personas nos han marcado con una etiqueta, que las personas nos han dicho muchas cosas, y ahí es cuando se pierde nuestra identidad y empezamos a pensar que somos eso. Tal vez tú estás ahí y tú dices, pero yo estoy bien, yo no me siento mal, yo no tengo ninguna etiqueta, pero tal vez te han herido en el pasado y eso ha venido a tu vida, y a veces en las noches, no sé si te ha pasado o nos ha pasado, que a veces en las noches cuando tú terminas todo tu día te pones a pensar y dices, ¿qué pasa? Y Dios hoy quiere que esa identidad incorrecta que tú tienes por esas palabras que te han dicho sea restaurada. Y eso es lo que hace cuando tenemos una relación con Él. Es restaurar nuestra identidad, es formar nuestro carácter. Así que, joven, ahí donde tú estás, empieza a pensar qué son esas etiquetas que tal vez tienes y que no te han dejado avanzar en una relación real con Dios, porque Dios está ahí. Algo que decía Lau, nos compartía el domingo pasado, era que una persona que está cerca de ti no tiene que gritar porque está cerca de ti. Es lo mismo que pasa con Dios. Dios no te grita, Dios está cerca de ti. Dios te habla en un susurro porque está cerca de ti. Y bueno, wow, mano, corazón. Bueno, y para finalizar nos gustaría presentarte 3 herramientas que te podrían ayudar a tener una relación con Dios. Entonces, mano, ¿cuál es la primera? Sí, la primera, de pronto muchas personas dicen, bueno, ¿y cómo comienza esta relación con Dios? No sé. Pues empezamos, digamos, si quieres leer la Biblia, esto es algo, pues es la palabra de Dios por la cual Dios nos habla, y puedes empezar leyendo Juan, primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan, y Mateo, que estos son los libros en donde nos habla cómo es Dios. Si podemos ver en el primer versículo de Juan, dice, y el Señor era el Verbo, o sea, nos muestra cómo es Dios, nos muestra su amor y todo eso, ¿no? Es una herramienta importante eso. Sí, bueno, y ya cuando acabes, pues como con estos libros, puedes preguntarle a tu líder qué puedes seguir. Exacto. Bueno, como segunda herramienta es ingresa el reto bíblico.
Dile a tu líder. Sí, Y si no tienes líder, acá te dejamos un link para que tú nos digas, oigan, soy nuevo, no tengo líder. y quiero comenzar una relación con Dios, entonces ingresa al reto bíblico. Bueno, el reto bíblico, así más o menos, el reto bíblico es algo que hacemos en nuestra iglesia, es que leemos un capítulo del Antiguo, del Nuevo Testamento. Ahorita estamos en Apocalipsis 13 y en Segunda de Reyes 3. Entonces, como que Dios que quiere hablar algo, entonces Dios te habla algo y tú comentas sobre el versículo que más te gustó, sobre el versículo que tú dices, wow, Dios, me hablaste. Entonces, y lo mandas al grupo. Bueno, y por último es, busca a Dios en todo. Y es que cuando tú comienzas a tener una relación con Dios, no lo dejes como en el devocional o orar simplemente, sino ten a Dios en todo tiempo, en todo tu día, en todo momento. No te llevo a Dios a donde tú vayas. No lo dejes en tu casa, en el Que Dios devocional. vaya contigo siempre, o sea, no solamente ahí en tu cuarto o en el lugar en donde haces tu devocional, sino que Dios vaya contigo en todo momento. Y bueno, vamos a orar. Vamos a orar.